Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Antonio García Parra, soy estudiante de FACTER cuarto semestre. Quiero compartir con ustedes el día de hoy los elementos históricos y conceptos teológicos de los apóstoles Pablo y Juan dentro del enfoque apologético de la resurrección de Cristo. Para ello empezaremos haciendo un estudio de la resurrección como tal, unos pasajes bíblicos bien importantes que nos hablan específicamente de ese tema, y posteriormente iremos desarrollando el tema para ir entrando en detalle a lo que nos compete el día de hoy. Los invito. Muchas gracias. Pues bien, continuando con el enfoque apologético de la resurrección de Cristo, considero importante tener en cuenta unos pasajes bíblicos que claramente nos hablan del tema de la resurrección. Dentro de ellos encontramos la carta de Pablo a los Corintios, su primera carta, capítulo 15, versículos 54 al 57, donde allí se nos muestra el poder absoluto de Cristo sobre la muerte. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? De igual manera, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 1 al 4, encontramos una charla entre los fariseos y los saduceos con Cristo. Y dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Todo indicaba para ese tiempo la venida del Mesías. Pero el pueblo de Israel no quería aceptarlo a él como su Mesías. Esperaban otro, con otras características. Pero el rechazo fue absoluto. Ello no implica que Cristo autenticó con sus propias afirmaciones su venida. Es así entonces que también encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Siempre estuvo con ellos, siempre les mencionó lo que tenía que pasar con él. Era algo que hacía parte de su plan, pero que desde luego nos muestra que el camino que siguió fue el camino que Dios le mostró. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero lo hizo porque también fue fiel a la palabra de Dios. Recordemos que también dice que no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. De eso se trata todo el mensaje que Cristo nos ha dejado. Increíble. Muy bien, y un pasaje no menos importante, yo creería que de los más impactantes y que más debe ministrarlo a uno, es el que encontramos en 1 Corintios, nuevamente, capítulo 15, versículos 14 al 19. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Debemos apropiarnos de estas verdades y sobre todo de que dependemos absolutamente de esa verdad innegable que Cristo resucitó, si no sería vana nuestra fe
Y recordemos mejor que Pablo le está hablando aquí a los gentiles, de los cuales sin lugar a dudas nosotros somos parte. Entonces tenemos que tener muy claro el tema de la resurrección de Cristo. Muy bien, dentro de los elementos históricos y conceptos teológicos de Pablo, es importante tener en cuenta los siguientes, no sin antes mencionar que Pablo era un fariseo conocedor absoluto de la Torá, así como su celo infinito, podríamos decirlo, un celo agigantado que tenía en contra de los cristianos antes de su conversión. Cuando camino a Damasco tuvo ese momento crucial en su vida donde Cristo le mostró su persona y le mostró la verdadera misión que él tenía en esta vida, nos llama mucho la atención ese cambio o ese giro de 180 grados. Eso lo podemos ver en el Evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 13 y capítulo 9 al 19 también. Pablo siempre se identificó como un apóstol después de tener ese encuentro con el Señor. Lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 1. Fue avalado por los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 21, versículos 17 al 20. Y tuvo también un respaldo de milagros, como lo tuvieron también todos sus discípulos, los discípulos de Cristo, que entonces a la postre terminarían de avalarlo como un verdadero seguidor del Señor. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 11 y 12, Hechos capítulo 20, versículos 10 al 12, Hechos capítulo 28, versículo 5, y a tal punto fue su autenticidad como un apóstol que inclusive llegó a reconvenir a Pedro en una charla frente a las costumbres que Pedro tuvo en un momento dado con otras personas, donde Pablo no estuvo absolutamente de acuerdo y se lo hizo ver de una manera enérgica, pero con todos los argumentos del caso. Lo podemos ver en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14. Muy bien, en cuanto a Juan y sus elementos históricos y conceptos teológicos, él habla de un Cristo glorificado, una realidad física de su resurrección. Recordemos que él estuvo con él mucho tiempo y claro, lo vio en su carne, en su humanidad, y hace énfasis en ese cuerpo glorificado, justamente por ser esa compañía que él tuvo durante el ministerio de Cristo aquí en esta tierra, y que, recordemos, Juan gozó de mucha cercanía con el Señor. Siempre enfatiza mucho eso, de que en realidad una resurrección en cuerpo glorificado de Cristo, por lo que él lo vio antes y lo vio después de resucitado. Hay algunas evidencias que también menciona Juan: la tumba vacía, capítulo 20, versículos 1 al 2, la aparición a Tomás, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29, y la aparición a los 12, capítulo 20, versículos 19 al 21. No podemos dejar de lado el tema de la ascensión, tema importante también que va muy de la mano de la resurrección, y sobre todo para nosotros, los seguidores de Cristo. Juan capítulo 14, 16 al 20 nos habla de esa promesa de enviarnos el Consolador, que es una herencia invaluable que tenemos hoy en día, y de que es el sumo sacerdote que intercede por nosotros aún hoy en día. Por último, quiero incentivarlos a que se apropien de las palabras del apóstol Pablo, específicamente en el momento de su conversión, cuando tuvo la visión en camino a Damasco, esa visión que hizo que su vida cambiara de manera radical y se entregara por completo a Cristo. Recordemos que un cristiano no es solamente el que cree en Cristo, sino el que cree con una profunda convicción que Él está vivo. Porque si Cristo vive, tú y yo vivimos. Él es la resurrección y Él es la vida. De ahí la importancia que recordemos que la vida que tenemos se la debemos a Él.
vivimos por Él. Para terminar, quiero compartir con ustedes este pasaje del libro de Job, capítulo 42, versículos 5 al 6. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Apersonémonos de Cristo, de su realidad, de que Él vive y que algún día, no muy lejano, nos encontraremos con Él. Un abrazo.